Bueno chicos, en este video vamos a ver algunas demostraciones de las propiedades de esperanza y varianza. Vamos a demostrar que si x es una variable aleatoria discreta y c una constante real, luego si la variable aleatoria toma siempre el valor c, es decir, si la probabilidad de que x valga c es igual a 1, entonces la esperanza de esa variable aleatoria, que es una constante, es igual a c. Esto también lo podemos escribir como que la esperanza de una constante c es la misma constante. Vamos a la demostración. Si tenemos que partir de que la variable aleatoria x siempre toma el valor c, entonces la variable aleatoria toma solo el valor c, es decir, que el conjunto soporte es el conjunto formado por c. Vamos ahora a encontrar la esperanza de x, que por definición es la sumatoria para todo valor de x por la función de densidad en x. Entonces, si observamos esa sumatoria, el único valor que tiene en el conjunto soporte la variable aleatoria es c, por lo tanto está formado por un solo término y que sería c por la función de densidad en c. Es decir, que la esperanza de x nos quedaría como c por la función de densidad en c. Resulta que por definición de densidad, la densidad en c es la probabilidad de que x valga c, que sabemos por dato que esto vale 1. Y aparte podemos pensar que como el espacio muestral está formado solo por ese elemento, es la probabilidad de todo eso. Entonces nos queda que c por 1 es igual a c, y hemos probado que si tenemos una variable aleatoria que toma un valor constante c, la esperanza de esa variable aleatoria es la misma constante. Es decir, la esperanza de c es c. Sea x una variable aleatoria discreta, c y b constantes reales, vamos a probar que la esperanza de c por g de x más b es igual a c por la esperanza de g de x más b. Vamos a definir una función h de x que es igual a c por g de x más b. Como es una función de la variable aleatoria x, h de x es una nueva variable aleatoria. Por lo tanto, la esperanza de c por g de x más b, es decir, vamos a partir del primer miembro para llegar al segundo miembro. La esperanza de c por g de x más b va a ser igual a la esperanza de la función h de x que acabamos de definir. Por definición de esperanza de función de variable aleatoria, esto es la sumatoria para todo valor de la variable aleatoria de h de x por la función de densidad. Reemplazamos h de x por su expresión, que es c por g de x más b, y luego observamos que ahí tenemos un producto de la función de densidad en x por el otro factor que es c por g de x más b. Podemos aplicar propiedad distributiva del producto respecto a la suma en funciones. Entonces, si distribuimos multiplicando la función f sub x, nos va a quedar dentro de la sumatoria c por g de x por f sub x más b por la función de densidad en x. Esta sumatoria, estamos viendo que el término general de la sumatoria está formada a su vez por dos términos. Podemos observar que es una suma, por lo tanto se cumple la propiedad conmutativa y asociativa en la adición, y podemos aplicar ambas propiedades y expresar esa sumatoria como la suma de dos sumatorias. Una que sería la sumatoria de c por g de x por la función de densidad, más la sumatoria de b por la función de densidad. Si observamos el primer sumando, en esta primera sumatoria,
los factores g de x y difunción de densidad de x van cambiando, van a ir variando término a término al desarrollarse la sumatoria. En cambio, c es un valor constante que en los términos de esa sumatoria se va a mantener. Por lo tanto, lo podemos sacar factor común. Lo mismo ocurre en la segunda sumatoria. En la segunda sumatoria tenemos que el factor b se va a mantener constante en el desarrollo de esta sumatoria, en donde sí va a ir cambiando la densidad. Por lo tanto, podemos extraer b, factor común de esta sumatoria. Y nos va a quedar c por la sumatoria de g de x por función de densidad, más b por la sumatoria de la función de densidad. Observando ahora este primer término, vemos que tenemos la constante c multiplicada por esta expresión. Esta expresión, por definición, es la esperanza de g de x. Y en el segundo término tenemos esta sumatoria, que por propiedad fundamental de función de densidad es igual a 1. Es decir, que nos queda la expresión de arriba como c por la esperanza de g de x más la constante b más la constante b. Hemos demostrado acá que la esperanza de c por g de x más b es igual a c por la esperanza de g de x más b. Veamos ahora esta propiedad. Sea x una variable aleatoria, si esta siempre toma valores constantes, es decir, la probabilidad de que x valga c es 1, entonces la varianza de x es 0. Esto se puede expresar también como que la varianza de una constante c es igual a 0. Demostrémosla. Si partimos de que la variable aleatoria x toma siempre el valor constante, ¿sí? El conjunto imagen de esa variable aleatoria es el conjunto formado por C. Si buscamos la varianza de esa variable aleatoria por definición, tenemos que x siempre toma el valor C y que sabemos ya que la esperanza de esa variable aleatoria x, que es una constante, es la misma constante. Es decir, que x es c y la esperanza de x también es c. Si reemplazamos, nos queda la esperanza de c menos c al cuadrado, que eso es la esperanza de 0 al cuadrado, la esperanza de una constante que es 0, es la misma constante que es igual a 0. Acabamos de probar que si tenemos una variable aleatoria que es constante, la varianza de una constante es igual a 0. Bueno, tenemos ahora una variable aleatoria x con función de densidad definida y esperanza de x finita. C es una constante. Vamos a probar que la varianza de c por g de x es igual a c al cuadrado por la varianza de g de x. Demostración. Nuevamente vamos a suponer una nueva variable aleatoria que es función de x, que es h de x igual a c por g de x. Entonces, la varianza de c por g de x va a ser igual a la varianza de esa nueva variable aleatoria que es h de x, y por definición de varianza de una variable aleatoria es la esperanza de la variable aleatoria, que en este caso es h de x, menos su valor esperado al cuadrado. Si reemplazamos luego h de x por lo que es c por g de x en ambos miembros, ¿sí? Observemos que encontramos en esa expresión la esperanza de c de x, la esperanza de una constante por función de variable aleatoria, que por definición, por propiedad de esperanza, esto va a ser c por la esperanza de g de x. Luego vemos que tenemos dos términos dentro de la esperanza, dos términos
en donde hay un factor común a cada término C. Lo podemos extraer factor común y nos va a quedar la esperanza de C por G de X menos la esperanza de G de X todo elevado al cuadrado. Fíjense que en esta expresión lo que aparece es un factor por otro factor y ese producto está elevado al cuadrado. Por lo tanto, se cumple la distributiva de la potencia respecto al producto. Es decir, que dentro de la esperanza nos quedaría C al cuadrado por G de X menos la esperanza de G de X elevado al cuadrado. El primer factor elevado al cuadrado por el segundo factor elevado al cuadrado. Ahora, en esta expresión tenemos la esperanza de una constante por función de variable aleatoria, X. Esto es una función de la variable aleatoria X. Por propiedad de esperanza, la esperanza de una constante por función de variable aleatoria, nos queda, saca la constante multiplicando fuera de la esperanza. Finalmente, cuando observamos esta expresión, tenemos la constante multiplicando esta expresión de esperanza, que es la esperanza de una variable aleatoria menos el valor esperado de esa variable aleatoria elevada al cuadrado. Esta esperanza, por definición, es la varianza de la variable aleatoria g de x. Por lo tanto, nos queda c al cuadrado por la varianza de g de x, que era lo que teníamos que llegar. Acabamos de probar que la varianza de c por g de x es c al cuadrado por la varianza de g de x. Vamos a la última demostración. Tenemos una variable aleatoria x definida en un espacio de probabilidad con esperanza finita y vamos a probar que la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Bueno, por definición la varianza de x es la esperanza de x menos mu sub x al cuadrado. Lo que vemos dentro de esta esperanza es un binomio, dos términos que están elevados al cuadrado. Por lo tanto, podemos desarrollar el cuadrado de este binomio. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría la esperanza de x al cuadrado menos 2 por x por mu sub x más mu sub x al cuadrado. Hemos visto por propiedad de esperanza que la esperanza de una suma de funciones de x, f de x más g de x más h de x, es igual a la suma de las esperanzas de cada una de las funciones. Entonces la esperanza de esta suma de funciones es una suma algebraica, es igual a la suma de las esperanzas. Nos quedaría esa expresión igual a la esperanza de x al cuadrado más la esperanza de menos 2x por mu sub x más la esperanza de mu sub x al cuadrado. Fíjense a lo que tenemos que llegar, en donde tenemos un primer término que es esperanza de x al cuadrado y acá ya lo hemos encontrado. Nos faltaría encontrar el segundo término de esta propiedad. Entonces, vamos a dejar el primer término tal cual está y vamos a trabajar sobre estos dos términos. Fíjense que si observamos este segundo término tenemos una constante, menos 2, otra constante mu sub x que multiplica. Es decir, menos 2 por mu sub x es un número que es una constante y podemos extraerlo de la esperanza. Y en el tercer término tenemos que mu sub x es un número, al elevar al cuadrado sigue siendo una constante. La esperanza de una constante es exactamente la misma constante, es decir, que la esperanza de mu sub x al cuadrado es mu sub x al cuadrado. Entonces nos quedaría la esperanza de x al cuadrado
menos 2 por mu sub x por la esperanza de x más mu sub x al cuadrado. Cuando miramos en este segundo término, la esperanza de x hemos acordado llamarla también mu sub x. Entonces vamos a reemplazar por mu sub x. Nos queda la esperanza de x al cuadrado menos 2 mu sub x por mu sub x más mu sub x al cuadrado. En el segundo término, 2 mu sub x por mu sub x al cuadrado. Y finalmente, menos 2 mu sub x al cuadrado más 1 mu sub x al cuadrado es menos 1 mu sub x al cuadrado. Ya hemos llegado a probar que la varianza de una variable aleatoria x es la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x.